Voy a hacerte una pregunta antes de empezar y quiero que la tengas en la cabeza durante todo este video. ¿Puede algo construido sobre una mentira salvar vidas reales? Porque eso es exactamente lo que hace casi imposible la historia de Lance Armstrong. La historia de un héroe o la de un tramposo. O quizás es la historia de alguien que estaba construyendo algo genuinamente hermoso, sobre una base que se estaba pudriendo desde dentro. Y hoy vas a decidir tú mismo qué hacer con eso. And Cloten has realised it too late. Is there any stopping Lance Armstrong in this? Oslo, Noruega, agosto de 1993. Estaba lloviendo. Un tejano de 21 años que casi nadie espera que gane, cruza la meta. Lance Armstrong, campeón mundial de ciclismo de ruta. Posibles contratos millonarios, portadas de revistas, un futuro más que brillante en el deporte. Y casi todos los reporteros dicen esto: este chico puede dominar el ciclismo en los próximos años. Y en parte tenían razón, pero no de la forma en que imaginaban. 3 años después, algo cambia. Los entrenamientos ya no son iguales. Su cuerpo no responde. Algo no está bien. Va al médico. Cáncer testicular avanzado, metástasis en pulmones, metástasis en cerebro, menos del 40% de probabilidades de sobrevivir. 40%. El médico no le está diciendo que su carrera terminó, le está diciendo que probablemente su vida también. Pasa por cirugía cerebral, quimioterapia, más cirugías, hospitales, días malos, días peores. Y el 13 de diciembre de 1996, última sesión. Por increíble que parezca y contra todo pronóstico, Armstrong sale caminando del hospital. Y lo que hizo después, nadie lo vio venir, ni siquiera él. Meses después de su última quimioterapia, Armstrong toma una decisión. Quiere volver a competir, no como un aficionado, no en eventos pequeños. Quiere regresar al máximo nivel del ciclismo mundial. La mayoría piensa que es una locura. Algunos creen que simplemente terminar una carrera ya sería un milagro. Julio 1999, el Tour de Francia. La carrera más prestigiosa y brutal del ciclismo mundial. 21 días de sufrimiento extremo, caídas, huesos rotos, lluvia, frío, dolor, agotamiento, desfallecimientos. Miles de personas llenan las carreteras de Francia. Millones observan desde sus televisores. Y contra todo pronóstico, Lance Armstrong gana el Tour de Francia. Pero aquí hay algo que los libros de historia no capturan. La gente de esas carreras no estaba aplaudiendo a un ciclista, estaba aplaudiendo a su padre que peleaba la quimioterapia, a su madre que no sabía si llegaría al año siguiente, a ellos mismos en sus peores momentos. Lance Armstrong dejó de ser un deportista, se convirtió en un símbolo, esperanza, el que derrotó el cáncer. Pero había un secreto enterrado en esta victoria, que tardaría 13 años en salir a la luz. Y entonces ocurre algo que en el ciclismo nunca había visto. Un Tour de Francia, 2 Tours, 4, 5, 7 Tours de Francia consecutivos. La racha más brutal de la historia del deporte de resistencia. Cada vez más patrocinadores, las portadas se multiplican. Armstrong habla con presidentes, con estrellas de Hollywood. Pero lo más importante no estaba ocurriendo sobre una bicicleta. 2004, aparece una pulsera amarilla. Una sola palabra, Livestrong. Vive fuerte. Un mensaje de esperanza para quienes viven con cáncer, tienen un familiar o un conocido con esta enfermedad. Y nadie imaginaba lo que vendría después. Escuelas, hospitales, oficinas y luego celebridades. Ben Affleck, Matthew McConaughey, Jake Gyllenhaal, inclusive deportistas y ciclistas de todo el mundo. Una epidemia amarilla. Cerca de 80 millones de pulseras vendidas en todo el mundo. Para esas personas, Armstrong no era un ciclista, era un rostro de algo en lo que necesitaban creer, que se puede ganar cuando todo el mundo te dice que no. Y justo cuando parecía completamente intocable, alguien dentro de su círculo cercano empezó a hacer preguntas. Preguntas que Armstrong no estaba dispuesto a dejar sin respuesta. Aquí necesitamos pausar un segundo, porque imagina lo que estaba viviendo este hombre. No solo era un campeón, millones de personas lo veían como un ejemplo, como alguien extraordinario, como alguien diferente. Y cuando suficientes personas te repiten eso durante años, existe el riesgo de comenzar a creerlo. Y cuando crees que eres diferente, también empiezas a creer que las reglas no son aplicables para ti. Ese es el momento donde la historia deja de ser solamente sobre ciclismo y empieza a ser sobre el poder. Regresemos a 1999, al tour que lo convirtió en símbolo. Lo que nadie supo en ese momento es esto. Armstrong dio positivo en 4 muestras por corticoides prohibidos. ¿Y qué hizo la UCI? La Unión Ciclista Internacional, como la FIFA en el fútbol, el organismo que supuestamente protege al deporte limpio, aceptó una receta médica falsificada, con fecha atrasada. El sistema no solo lo dejó pasar, el sistema cerró la puerta, bajó las persianas, ayudó a escribir la mentira. Y Armstrong aprendió algo ese día, que era intocable. Durante años, Armstrong no actuó solo. EPO, testosterona, cortisona, hormona de crecimiento, transfusiones de sangre. Todo coordinado con precisión dentro del equipo US Postal. Pero el verdadero método de Armstrong no era solo farmacológico, también era el miedo. Emma O'Reilly, asistente del equipo, habló.
Armstrong la llamó públicamente prostituta. La demandó. Mike Anderson, su mecánico personal, habló. Destruido. Filippo Simeoni, ciclista italiano, que testificó contra un médico del equipo. Armstrong lo persiguió dentro de una etapa del Tour, en tiempo real, frente a las cámaras, para mandarle un mensaje delante del mundo. No era solo ganar, era asegurarse de que nadie pudiera quitarle lo ganado. Destruyó a cada persona que intentó hablar, hasta que apareció alguien, a quien ya no le importaba lo que le costaría. 2005. Lance, tras ganar sus 7 Tours, se retira en lo más alto. El Podium de París parece la imagen perfecta, aunque en verdad no lo es. Da un discurso que suena bien en papel, motivador, inspirador, pero con los años parece más bien otra cosa. Porque con todo lo que salió en la luz, es más bien como si se estuviera burlando de todos en sus propias caras. El Tour de Francia es un gran evento. Deberías de creer en esos atletas y en estas personas. No hay secretos. Lo siento por los escépticos que no puedan soñar grande. Que viva el Tour siempre. The cynics and the skeptics, I'm sorry for you. I'm sorry you can't dream big, and I'm sorry you don't believe in miracles. But this is one hell of a race. This is a great sporting event, and you should stand around and believe. There are no secrets. There are no secrets. Tras el retiro pasados los años, en el 2009 toma la decisión más costosa de toda su vida. Regresa a competir después de 3 años de retiro, volviendo con 37 años. No porque necesite dinero, no porque necesite la fama. Probablemente porque un hombre que se cree invencible no sabe vivir sin demostrarlo. Ese regreso reactivó investigaciones que habrían prescrito, despertó a periodistas que habían bajado la guardia y puso en marcha algo que ya no se podía controlar. Mayo 2010. Floyd Landis, ex compañero de Armstrong, quien había dado positivo por dopaje en el 2006, envía una serie de correos electrónicos a oficiales del ciclismo americano. Detalla todo, con nombres, fechas y métodos. Y señala directamente a Lance Armstrong. Se activa una investigación criminal federal. Y aquí viene el momento más perturbador de toda la historia. La investigación federal se cierra en el 2012, sin cargos, sin explicación oficial. Nunca se supo el porqué. Parecía que había ganado de nuevo. Pero esta vez no fue así. La USADA, la agencia antidopaje de Estados Unidos, no para. 10 de octubre de 2012. Publican un informe con más de 1000 páginas, 26 testimonios bajo juramento, 11 excompañeros de equipo, incluyendo George Hincapie, su amigo más cercano, el hombre que supuestamente jamás hablaría. 22 de octubre del 2012. Suspensión de por vida. Los 7 Tours de Francia fueron borrados. Y en las siguientes 72 horas, Nike se va. Radio Shack se va. Oakley se va. 75 millones de dólares en patrocinios desaparecidos. La reputación que tardó 20 años en construirse desapareció en 3 días. 17 de enero de 2013. En el sillón con Oprah Winfrey. La entrevista más esperada del año. Oprah pregunta, uno por uno. ¿Epo? Sí. ¿Testosterona? Sí. ¿Cortisona? Sí. ¿Transfusiones de sangre? Sí. No hubo colapso emocional. No hubo lágrimas que convencieran a nadie. No hubo la disculpa que el mundo esperaba. Solo una frase. En mi cabeza, en ese momento, era tan normal como poner aire a las ruedas. Respuesta fría, natural. La de alguien que durante años realmente creyó que era normal, que lo merecía, que las reglas eran para los demás. Y entonces ocurrió algo que casi nadie esperaba. Algo que hace esta historia imposible de cerrar. Aquí está lo que la mayoría de documentales no te dice. La USADA solo podía borrar resultados a partir de agosto de 1998. Lo que vino antes sigue siendo oficial. El Campeonato Mundial de Oslo de 1993 es suyo. Las etapas del Tour del 93 y 95 suyas. Y Livestrong sigue operando. El dinero recaudado no desapareció. Las vidas que cambió no se borraron. Personas reales con nombres y apellidos sobrevivieron con recursos de esa fundación que financió. ¿Eso desaparece porque el mensajero era corrupto? Piénsalo así. El programa de fertilidad Livestrong ayudó a 19,000 pacientes jóvenes con cáncer. Jóvenes que, además de enfrentar la enfermedad, estaban perdiendo la posibilidad de tener hijos. Livestrong les ahorró más de $100,000 de tratamientos. Hay familias que existen hoy, con nombres, hijos, con vida. Gracias a algo que construyó Armstrong. Y cuando Armstrong cayó en el 2012, la fundación cambió su nombre, pero siguió operando, porque el trabajo era más grande que el hombre.
Y el último acto irónico de todo esto, en el 2009 Armstrong invirtió $100,000 en el fondo llamado Lowercase Capital. Ese fondo era uno de los primeros inversores de Uber. Esa inversión le generó decenas de millones. Fue lo que le permitió pagar sus deudas legales en el 2018 sin quebrar. Lance Armstrong, hasta en su caída, encontró la forma de ganar. Al inicio de este video te hice una pregunta. ¿Puede algo construido sobre una mentira salvar vidas reales? Después de todo lo que vimos, creo que la respuesta es un sí. Y eso es lo más incómodo de esta historia, porque si la respuesta fuera no, si Livestrong no fuera servido de nada, sería fácil cerrar el caso. Y Armstrong es malo y fin. Pero no funciona así. Millones de personas encontraron esperanza real en algo construido sobre una mentira real. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta diferente, una que va mucho más allá de Armstrong. ¿Cuánto de lo que creemos merecer justifica el daño que hacemos para conseguirlo? Porque Armstrong no se veía a sí mismo como un tramposo, se veía como alguien que simplemente hacía lo necesario. Y esa capacidad, la de convencernos de que nuestras decisiones están justificadas, creo y sospecho, bajo mi punto de vista, que no son exclusivas de Lance Armstrong. Y esa parte es la parte humana, probablemente la más peligrosa. Gracias por quedarte hasta el final del video. Para mí esta es una historia que me mueve un poco, porque no la viví solamente como aficionado. En ese momento estaba practicando ciclismo y estaba muy metido en el deporte. Cuando regresó Armstrong, pues para mí fue un momento donde yo estaba practicando el deporte y lo viví mucho, ¿no? Y cuando pasó toda la entrevista de Oprah y demás, pues no sentí como un alivio, más bien fue como una especie de duelo. Un sabor amargo, agridulce, no sé cómo decirlo. Para bien o para mal es uno de los mayores íconos del deporte, a pesar de todo lo que sucedió. Porque cuando un símbolo cae, no solamente cae esa persona, sino hasta cierto punto todo lo que representaba. En fin. Si esta historia te gustó, dale like por favor. Ahora sí que depende del gusto de las personas, de qué tanto apoyen este canal, es lo que va a seguir siendo. Si algo se me pasó sobre algún dato importante sobre la historia de Armstrong, déjenlo en los comentarios. Todos aportamos para que esta historia sea más completa, ¿no? Nos vemos en la próxima. Bye.